La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 36 minutos. Le agradecemos la espera al doctor Jaime Alfredo Costales Peña-Herrera. Hace algunos días estuvimos escudriñando por las páginas de los diferentes medios del país y nos topamos con una interesante entrevista que le realizaron precisamente este experto en psicología social. El doctor Jaime Costales es antropólogo, tiene maestrías en salud mental y clínica social, tiene doctorados en política y gobierno y en gobierno y administración pública. Es docente de psicología social en la Universidad San Francisco de Quito y su formación le permite relacionar las conductas sociales con la política. Y esta nota del medio digital de la revista Plan B titulaba lo siguiente: el populismo se aprovecha del síndrome de desamparo de los ecuatorianos. Y es que no solamente lo hemos invitado para hablar acerca de estos temas relacionados al comportamiento humano, sino también cómo se relacionan con la política ecuatoriana. Y comenzamos preguntándole, doctor, primero para agradecerle su presencia en este espacio. Carlos Murrieta le saluda. Para tal vez que usted emita un diagnóstico del Ecuador de hoy desde el punto de vista psicosocial. ¿Cómo se encuentra tal vez el ecuatoriano en los actuales momentos, luego de haber pasado por varias crisis? Hemos vivido 2 paros nacionales, una pandemia, existe una crisis de seguridad nacional, altos índices de muertes violentas, problemas sociales como el desempleo, tal vez el pésimo servicio público con el que uno se encuentra diariamente, jóvenes que forman parte de una generación que lamentablemente han visto frustrados sus deseos de estudiar en una universidad pública. Pero ¿cuál es tal vez el diagnóstico inicial del Ecuador de hoy? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Hay que ir a la raíz del comportamiento humano para entender lo que pasa en el Ecuador. Y es un campo que desgraciadamente no se le toma la atención debida ni por parte del Estado, ni por parte de la academia incluso, ni por parte de la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador actual? Ese conjunto de crisis que usted ha señalado y que se han venido acumulando a lo largo de las décadas han configurado un agravamiento del desamparo aprendido o de lo que en términos más sencillos se llama este sentimiento de inferioridad o este conformismo crónico que hace que buena parte de la población se derrote, llegue a una posición derrotista y crea que haga lo que haga no va a poder modificar para bien la situación del país. Eso conlleva una apatía social, una cierta indiferencia frente a lo que sucede, una mentalidad casi de esclavos que hace que buena parte de la población crea que no se puede mejorar la condición de vida en el Ecuador. Y por otro lado, crea que ingenuamente algún milagrero va a llegar a salvarle mágicamente. Entonces ese es el caldo de cultivo del populismo, que cada vez se hace presente bajo distintos disfraces y solo produce fracaso, sufrimiento, explotación económica, social, y agudiza esa mentalidad dependiente de gran parte de la población, pero no de la mayoría. En las propias elecciones recientes se puede notar cómo hay un porcentaje cercano al 30, 25, dependiendo de la zona, que adhiere a esa ideología populista, ¿no? Ni siquiera es ideología, sino que es una venta de pomada de culebra. Son vendedores de humo que le engañan fácilmente a la gente. La mayoría no está adhiriendo a ese populismo como tal, pero fácilmente cae en la indiferencia y en la apatía. Entonces, Carlos, lo esencial es no lo económico, no lo político. Lo esencial es ir a la raíz, que es cambiar la estructura de la psicología de masas en el Ecuador, lo que Fromm llama carácter social. Los rasgos del carácter social que nos hacen daño tienen que ser superados, y no a través de una revolución violenta, eso es una locura, sino a través de una evolución profunda que amplifique la conciencia colectiva y nos haga ciudadanos más valientes, más resilientes, que salgamos de ese conformismo y empecemos a hacer cosas en conjunto para solucionar los graves problemas del país. Entonces el problema es de salud mental colectiva. Tenemos que curar esas viejas heridas, mi estimado Carlos. Si es un problema de salud colectiva, ¿cómo comenzamos a sanar esa salud mental que tal vez nos hace sentirnos abandonados y estemos ansiosos de encontrar casi siempre ese salvador en el plano político? ¿De quién debería ser la iniciativa?
si lamentablemente los principales líderes en este país son de la política esa sucia, corrupta, que solamente le interesa manipular a la gran parte de la población para beneficiarse ellos en algún momento. ¿Cómo salimos nosotros como ecuatorianos del lugar donde nos encontramos en la actualidad? Tiene que haber una reacción conjunta de los ciudadanos de todos los órdenes en el país. El ciudadano común y corriente, la gente de la prensa, por supuesto, los medios de comunicación son importantísimos, las redes sociales, los grupos sociales que aman al país. Hay que reactivar el sentimiento de vínculo con la patria, con la nación, ese amor profundo por el país arraigado en la madre tierra, como se le llama. Es lo que nos puede despertar colectivamente, pero se va a necesitar un programa doble de pedagogía social que nos enseña a valorarnos, a querernos, a creer que merecemos algo mejor de lo que tenemos, y a la vez nos ayude a cambiar esa mentalidad derrotista, convirtiéndole poco a poco a este pueblo en un pueblo más despierto, más resiliente, es decir, que tenga el coraje, la valentía, la decisión de ir adelante, pero en términos no violentos, en términos pacíficos, porque la propuesta de la línea violenta, de la lucha de clases, es una locura colectiva. Esa ideología de izquierda absolutamente caduca. Lo único que produce es que un grupúsculo se tome el poder, sea por los votos o sea por las armas, y convierta a un país en una gran prisión, como ha sucedido a lo largo de la historia, en la Unión Soviética, en China, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, vemos la tragedia, y ahora en Nicaragua con Ortega. Entonces, quienes proponen la lucha de clases y santifican a la violencia, son mentalidades retrógradas que, basadas en el desconocimiento de la historia y en la ignorancia, quieren con prepotencia llegar al poder para destruirle a un país con el bandidaje que ese tipo de sistemas suelen hacer y el sufrimiento enorme que tienen. Entonces tiene que haber una intervención psicoterapéutica. Estoy proponiendo un programa que hagamos a través de los medios, y por eso gracias por la invitación, que sirve de alguna manera importante para llegar a la gente y saber que en nuestras manos está. Nosotros somos actores, los ciudadanos, no somos simplemente observadores pasivos de lo que está sucediendo. Y mientras más despertemos y logremos una unificación de propuestas y de propósitos grandes, vamos a evitar seguir cayendo en esta hipnosis colectiva y en esta locura que es seguir las líneas del populismo autoritario. 7:43. Oiga, surgen varias preguntas luego de haberlo escuchado con atención. Una de las primeras, esperemos que el tiempo nos alcance, porque hemos anotado varios puntos interesantes que usted nos ha mencionado esta mañana. Usted ha dicho que muchos ecuatorianos tienen una mentalidad derrotista. ¿Cómo se cambia esa mentalidad derrotista? Tenemos un ejemplo reciente, el triunfo de Independiente del Valle, y este ejemplo es importante no solo en el deporte, sino que es prueba de que cuando hay la organización suficiente, cuando hay una conciencia clara de las metas y de los objetivos, y cuando el equipo siente que tiene la capacidad, y además de la capacidad le pone la pasión creativa, el esfuerzo, la valentía, a eso se le llama resiliencia, para enfrentar la adversidad y a los adversarios, puede dar un maracanazo y ser campeón de la Recopa y obtener cada vez mayores éxitos. O pensemos en esa grandeza de estructura psicológica de Richard Carapaz. Recordemos que su primera bicicleta, según relatan, fue sacada de la basura y reconstruida. En esas condiciones de pobreza, aparentemente era imposible, ¿verdad?, que salga adelante. Y sin embargo, tiene esa capacidad, esa fuerza, esa decisión, esa resiliencia, esa valentía que le saca del desamparo, y en vez de quedarse en la apatía o anclado en la queja y en la culpabilización a este, al tal, al cual, hace de su vida una obra de arte, de valentía y de coraje, y se convierte en una de las figuras más importantes del ciclismo mundial. O tenemos a ese enorme montañista, Iván Vallejo, que se ha dado el lujo de subir a todos los 8000 sin oxígeno. Es una de las cumbres del deporte mundial, un ambateño, un ecuatoriano como nosotros, que ha demostrado que con coraje, decisión, pasión y creyendo en uno mismo, con valentía, se puede hacer grandes obras. Entonces esos ejemplos tienen que ser irradiados a todo, a la academia, a la educación, a la salud, y también la política tiene que ser reformada. O sea, necesitamos líderes de otra talla, no necesitamos esta suerte de avispados que le venden humo a la gente para engañarle y prometerle falsas revoluciones que solo traen sufrimiento, fracaso y altas tasas de corrupción. Entonces la mentalidad tiene que ser cambiada. Doctor, usted nos decía que se necesita una intervención psicoterapéutica para salir de esta gran hipnosis colectiva
que lamentablemente ciertos grupos populistas están aprovechándose de la misma. ¿Cuál debería ser el rol de la academia? ¿Cuál es el rol fundamental de la academia? Para que se involucre también en lo que le pasa a los ecuatorianos, porque muchas veces solamente sirven como escenarios para ciertos talleres, para ciertas exposiciones, y pare de contar. Aquí hemos sido críticos respecto a tal vez la falta de iniciativa de muchos integrantes de la academia para que ellos presenten también las soluciones a los problemas del país. Materia de seguridad. Hay tantos expertos en seguridad en nuestro país y ninguno alza la mano. No existe un grupo de expertos en seguridad para que digan: hey, presidente, aquí tenemos las soluciones, comience a accionar este tipo de hechos en la gestión pública. Pero aquí más bien están en una zona de confort y en un tal vez que me importismo, que también han solapado que estos grupos políticos se aprovechen de la mentalidad de los ecuatorianos. ¿No cree usted, doctor? Sí, por eso yo creo que la academia tiene que entender que no somos ciudadanos que deben estar solamente en el escritorio o en el aula. Somos ciudadanos activos que incluso tenemos que salir a las calles. Yo me he pasado la vida desde la adolescencia hasta ya la edad que tengo en marchas pacíficas, no violentas, pidiendo las transformaciones sociales. Pero además de eso tenemos que hacer programas de intervención sobre la conciencia colectiva. Estoy diseñando un plan de trabajo con mensajes sencillos que sean muy penetrantes y ojalá a través de los medios y de las redes de eso vaya logrando un alto impacto. Tenemos que aprender que hay que aterrizar el conocimiento académico para convertirlo en soluciones concretas. Y ahí un ejemplo maravilloso nos da el Premio Nobel de Economía que se llama Mohamed Yunus de Bangladesh. Él logró inventar un sistema de préstamos pequeños para la gente más pobre de su país, pero les organizó en pequeños equipos para que ellos mismos encuentren formas creativas de emprendimiento y vayan saliendo de la pobreza. Y esa intervención ha dado un resultado extraordinario que en 3 décadas ha logrado sacar a 100 millones, escúchense bien, 100 millones de personas le sacó de la pobreza. Entonces hay fórmulas pacíficas, inteligentes y creativas de superar la pobreza y ya no caer en el viejo discurso de la lucha de clases. Los que proponen la toma por las armas del poder y que se creen iluminados, sean de poncho o no, que quieren a través de la violencia tomarse el poder, están proponiendo una esquizofrenia colectiva. La guerra civil, la lucha de clases es locura colectiva, es destrucción masiva. Entonces hay iniciativas que la academia tiene que aterrizar y también los medios y todos los sectores. Por eso yo llamo al país a que despierte y juntemos fuerzas en la construcción de soluciones pacíficas. Y hay metodologías, mi estimado Carlos, que se han demostrado eficaces, no solo esta de Yunus. Gandhi demostró que es posible vencerle a un imperio sin violencia. Martin Luther King hizo una revolución extraordinaria, pacífica y no violenta que cambió la historia de los Estados Unidos a favor de los negros. Nelson Mandela logró evitar la guerra civil y le convirtió a una democracia más avanzada a Sudáfrica sin violencia, llamando a la conciliación, a la unidad, incluso a sus enemigos, ¿no? Oscar Arias en Centroamérica, el presidente de Costa Rica de hace décadas, logró la paz en toda Centroamérica a través de un proceso no violento de conciencia colectiva. Nuestro gran internacionalista Diego Cordobés, el doctor Diego Cordobés, que fue secretario adjunto de Naciones Unidas, logró en un diálogo de 8 años firmar la paz entre la Unión Soviética y Afganistán en los años 80. Entonces, si ya tenemos metodologías no violentas, inteligentes, constructivas, resilientes, pacíficas, ¿para qué seguimos los ecuatorianos intentando ir por la vía del colapso, del odio, de la persecución? No es revolucionario tomarse haciendas, no es revolucionario obligar a los trabajadores a salir a las marchas, no es revolucionario pinchar las llantas de los autos que intentan circular, no es revolucionario tomarse a incendiar el centro histórico de Quito. Eso es involucionario, eso es criminal, eso es ser enemigos del país. Entonces los ecuatorianos tenemos que despertar frente a eso y decir: alto, basta de esas promesas bobas, inútiles y criminales de la lucha de clases, basta de esas ideologías trasnochadas y patológicas del comunismo, pero también basta de un capitalismo insensible que no tiene una proyección social y que no entiende que la inversión social inteligente es la que nos puede dar un camino de sabiduría para salir del marasmo. Entonces necesitamos también construir otro tipo de liderazgos, no estos indolentes de la derecha, que por ejemplo en el caso del social cristianismo ha sido degradado y se ha convertido en social correísmo, anulando todo lo bueno que podía tener el social cristianismo. Esa derecha vieja y caduca tiene que ser descartada. Ahora, doctor, pero también la oiga, doctor, lo cierto es que ni la derecha ni la izquierda ha resuelto los problemas sociales del Ecuador, y usted, el diagnóstico que emite es que padecemos un síndrome de desamparo agravado
¿cómo comenzamos a desagravar ese síndrome que padecemos con la clase política y con la realidad actual? Le pongo un ejemplo, un ecuatoriano que en los actuales momentos se encuentre desempleado. Usted ha puesto buenos referentes en el plano internacional, existen metodologías, nos dice, para salir de esta mentalidad derrotista, pero ¿cómo un ecuatoriano de a pie deja de tal vez anhelar esa dependencia a un político que le venga a resolver los problemas, que le venga a tal vez brindar una buena atención o que le ofrezca una buena atención en un subcentro de salud, en una escuela, en un colegio, que le pavimente la calle que está repleta de huecos en la actualidad? ¿Cómo se le pide a ese ecuatoriano que salga de ese síndrome, de esa dependencia al político, al salvador, si hemos estado acostumbrados a aquello? Justamente, por ejemplo, a través de la intervención con pequeños préstamos para el emprendimiento, pero con la metodología de Yunus. No el simple dar un préstamo sin ton ni son que la gente puede por desesperación gastarse en el día a día y no producir nada a mediano y largo plazo que le dé soluciones. Entonces, esta formación de pequeños equipos con pequeños préstamos que van generando su propio emprendimiento es una de las soluciones fundamentales. Pero lo que hay que trabajar a fondo es curar el alma colectiva y hacerle sentir a la mayoría de ecuatorianos que somos seres valiosos, que somos seres dignos, que merecemos un país democrático, próspero, que tenemos recursos humanos y naturales para hacerlo, pero siempre por la vía del entendimiento, de la no violencia y de la construcción. Y así nos deshipnotizaremos. El momento que un ciudadano recupera la dignidad, sabe que vale mucho, ya no quiere tener mandamases, ya no quiere tener tiranos de hacienda que nos tratan como a peones, ¿no?, que se creen dueños del país. Y ahora tenemos un dirigente de la CONAIE que es una especie de híbrido entre Peores Cordero y Correa, y se cree el nuevo dueño del país y empieza a decir lo que hay que hacer. ¿Qué le pasó? Pues el Ecuador merece mucho mejores dirigentes que estos trasnochados que viven en el siglo XIX con ideologías que han fracasado y han producido solo sufrimiento. Esa gente tiene que ser dejada de lado, no tomada en cuenta, porque no tiene ninguna perspectiva y ningún conocimiento de la profundidad del país, y no sabe de soluciones. Leonidas Issa tiene aspiraciones serias presidenciales y son legítimas totalmente, independientemente de su mentalidad y su pensamiento. No podemos estar de acuerdo muchos, pero aquí todo el mundo puede ser candidato, de izquierda, de derecha, de centro, o se puede cambiar de colores con el paso de los años, doctor. Pero el país actual está prácticamente dividido entre los que quieren que salga el presidente de la República y en los que dicen o decimos, yo ahí me embarco en esa camioneta, yo digo, ¿qué saca el país sacando el presidente de turno si el que venga a lo mejor resulta peor que el que tenemos en la actualidad? ¿Cómo salimos tal vez desde el punto de vista psicológico-social de este dilema, de este gran dilema, de qué vertiente seguir en la actualidad con el país que tenemos? Primero hay que entender que la ideología comunista, la izquierda marxista de la lucha de clases ha caducado, no es funcional y no podemos caer en ese juego. Pero que también la derecha ciega que no ve la necesidad profunda de la población y que solo se ocupa de la macroeconomía, tampoco nos lleva a ningún lado. Necesitamos una estabilidad económica que nos lleve a la prosperidad, pero con una inmensa sensibilidad social de devolver a los pobres la oportunidad de salir por sí mismos, por su propia acción y con apoyo, por supuesto, de esta banca que habría que crear de función social para ir saliendo del marasmo de la pobreza. Pero a la vez tenemos que entender que lo que se quiere hacer para sacar al Lazo es solamente borrar todo lo que se logró avanzar en la reinstitucionalización del país después del correísmo. Y lo que quiere solo es la impunidad para los grandes cacos que han destruido al país y volver a instalarse como ha sucedido ya en Argentina o como sucede en Brasil con el retorno de Lula, etcétera. Entonces, ese es el plan. Y además hay influencia internacional. Están interviniendo seguramente la inteligencia rusa, la inteligencia china y Cuba, tratando de tomarse Latinoamérica para esa ideología perversa de la lucha de clases que solo construye tiranías. Entonces, tenemos que despertar y entender que, yo supongo este momento la Corte Constitucional no va a aprobar esa vía de la destitución, pero también el presidente Lasso tiene que asumir que ser presidente no es cualquier cosa, por Dios, tiene que despertar a la gravedad de la situación, y ojalá yo le desafío cordial pero firmemente a que asuma la grandeza de alma que se necesita en un liderazgo, para que se convierta en un liderazgo inspirador de resultados que logre evitar el colapso del país. Entonces tiene todavía 2 años para hacer eso. Espero que tenga la grandeza de alma. Le he dicho al propio ministro en un programa con Carlos Vera, al ministro de Inclusión Social, que aprendan de Yunus, que intenten hacer el proyecto de Yunus con apoyo, por supuesto, de la empresa privada,
para empezar a hacer esa inversión social, pero inversión social inteligente. No solo es un número de dólares que hay que invertir, de millones de dólares, sino qué resultados eficaces en el cambio de mentalidad de los ecuatorianos para salir del desamparo y convertirnos paulatinamente en ecuatorianos triunfadores con capacidad de éxito económico, social, político, en una vía de conciliación y de no violencia, de entendimiento y de construcción social que evite la guerra civil a la que nos quieren llevar, que evite el sufrimiento y el colapso económico. Aprendamos del fracaso de Venezuela, por Dios, es tan obvio, la gente huyendo del país, porque esa ideología violenta solo construye, en vez de países, grandes cárceles, gigantescas cárceles, en las que los ciudadanos o tienen que escapar desesperadamente como los venezolanos, o tienen que huir poniéndose al borde de los tiburones como los cubanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Doctor, entonces aprendamos. Finalmente, sí. Doctor, en aras del tiempo, ya a las 8 tenemos que concluir. Estamos en el país, lamentablemente, de las etiquetas, y a los medios de comunicación nos han acusado de mucho en los últimos tiempos, y creo yo que jugamos un rol fundamental para orientar a la ciudadanía. Se debe entender que cada medio de comunicación es una empresa periodística que sigue una línea editorial. Esto no es un misterio y esto debe conocerlo la audiencia, y esa línea editorial debe ser transparentada para que la gente sepa por dónde va ese medio de comunicación, si es un medio realmente plural, si es un medio de derecha, si es un medio de izquierda, si es un medio que se pone en el centro y trata de cumplir a cabalidad con brindar información y también orientar mediante la opinión. En ese contexto, ¿cómo se evita tal vez la estigmatización del que piensa distinto en nuestro país? Porque habrá muchos que sí están a favor de ese populismo que hizo obra, porque la gente tiende a comparar aquí también realidades entre la derecha indiferente que hemos tenido en los 2 últimos gobiernos y entre la izquierda populista. La gente dice, bueno, con la izquierda populista estábamos mejor que con la derecha indiferente, porque en buen romance, al final del día, a la gente lo que le interesa es que le hagan obra. Necesita tener ese salvador, aunque eso sea malo desde el punto de vista psicosocial. Pero, ¿cuál es el rol de la ciudadanía para orientar de manera correcta y para no caer tal vez en este error de estigmatizar al que piensa distinto? Justamente los medios son un canal que puede ayudar mucho al cambio de la conciencia colectiva, independientemente de la línea que pueda seguir. Pero hay que entender, como decía Jaime Roldós Aguilera, ese enorme presidente que tuvimos, ecuatorianos, oírme bien, nuestra gran pasión es y debe ser el país. Eso, nuestra gran pasión debe ser el Ecuador, por encima de las diferentes. ¿Qué es lo que nos une? Eso se le llama metas supraordinarias, lo que nos conviene a la mayoría: salir de la pobreza, estabilidad económica, controlar el narcotráfico, reducir la violencia. Esas son metas que nos convienen a la mayoría, salvo a los grupúsculos de alta corrupción que negocian de eso. Y el papel de la prensa en este maravilloso libro de la Premio Nobel de la Paz, María Ressa, que es filipina, nos demuestra lo importante que es el medio de comunicación para luchar contra las dictaduras, ¿no? Y contra el abuso del poder. Entonces necesitamos medios valientes, pero a la vez que sean cordiales, que podamos discrepar, pero con amistad profunda, porque el país está por encima de las diferencias ideológicas. Y ella demuestra cómo con valentía se ha enfrentado a las peores dictaduras en Filipinas y poco a poco va transformando. Y también denuncia cómo las redes sociales nos manipulan y nos vuelven cada vez más ciegos y torpes frente a la realidad. Entonces necesitamos una gran evolución, un progreso colectivo en el cual los medios tienen que ser ese canal de conciliación para encontrar las grandes metas que nos unen como país, y los medios tienen que ser un canal que nos ayude a hacer un proyecto, y a eso le convoco, le pido que nos ayude a usted, a su medio, para lograr esta psicoterapia colectiva que cure el alma de los ecuatorianos, nos ayude a salir de ese complejo de inferioridad terrible que tenemos en gran parte de la población, y con eso logremos reconstituirnos como un pueblo valiente y digno, que ya no necesite estos vendedores de pomada de culebra de la izquierda o de la derecha, sino que construya liderazgos verdaderos. Y por eso yo incluso digo, hay que ser más exigentes, tenemos que hacer reformas legales para que ser candidato a los cargos de elección popular pase por pruebas de salud mental. 1, demuestre que tiene salud mental. 2, pruebas de coeficiente intelectual. Y 3, mostrar una impecable hoja de vida apasionadamente dedicada a la defensa del país, de las libertades y de la democracia. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana, 8 de la mañana.
en punto. Aquí estuvo con nosotros el doctor Jaime Costales. Jaime Costales es antropólogo, tiene varias maestrías, doctorados en políticas y gobierno y es docente de psicología social. Aquí hablando un poco de lo que padece el Ecuador, de lo que padecemos los ecuatorianos. Gracias por su tiempo, doctor. Buen día. Muchas gracias, un gusto.